Bienvenidos a la clase número 4 de Introducción al Pensamiento Cristiano. En esta parte de la materia vamos a mirar un periodo que denominamos la escolástica. Aunque la escolástica comienza en la segunda mitad de la época medieval, pero inicialmente vamos a ver qué era lo que estaba sucediendo y cuál era la plataforma filosófica que se estaba viendo en la primera mitad de la Edad Media para luego comenzar a ver lo que se llama la propia escolástica medieval como tal. Entonces, aquí vemos que esa plataforma filosófica se llama la plataforma neoplatónica. Vemos que Platón influenció a Plotino y Plotino influenció a Agustín de Hipona. Pero para poder avanzar en este estudio es importante ubicarnos históricamente qué era lo que estaba sucediendo después de que los bárbaros invadieron el Imperio Romano. La vida se convierte en supervivencia. Ya las personas tenían que mirar qué era lo que tenían que hacer para sobrevivir y no podían dedicarse al pensamiento. Por esa razón, la Iglesia permite repetir todo lo que Agustín enseñó. Él fue la persona más influyente en la escolástica medieval en toda esta etapa. El bloque occidental cayó en manos de los bárbaros. Como estaban conquistando, entonces entraban arrasando con todo. Pero en el fondo ellos no querían destruir donde llegaban, sino participar de lo que había allí. Es como si los mexicanos llegan a Estados Unidos y quieren participar de lo que significa el imperio. Y esto sucedió porque los romanos perdieron la disciplina militar. Ellos superaron a las demás naciones que conquistaron cuando tuvieron la disciplina militar, pero desafortunadamente se tranquilizaron, se durmieron en sus laureles y pues llegaron los bárbaros arrasando con todo. Ellos querían participar de ese imperio, pero eran muy conscientes que no sabían gobernar, y por esa razón dejaron vivos a los cristianos, pero a los cristianos gobernantes, aquellos que tenían una idea de cómo se debían administrar, pues cómo se debía administrar un imperio de tal magnitud. Ellos de todas maneras eran cristianos en alguna medida, aunque no eran trinitarios. Ellos fueron, mejor dicho, un misionero llamado Urfilias, fue mucho más allá de las fronteras y se dedicó a evangelizarlos. Él era arriano. Entonces, esa fue una de las razones por las que los bárbaros respetaron las personas cristianas o los que pertenecían a la iglesia. Ellos, los cristianos, tenían que convertir a los bárbaros en católicos, porque finalmente los católicos sí eran trinitarios. Ellos le dieron mucha potestad a los obispos para que gobernaran. Los obispos comenzaron a llenar los espacios y lo hicieron muy bien, y por eso el episcopado de Roma comenzó a liderar. En ese sentido fue que comenzó el nacimiento del Papa, porque desafortunadamente, como ellos no sabían gobernar, necesitaban una persona que dirigiera los destinos, el destino espiritual de la nación, pero asimismo el destino político. Y ese fue el nacimiento del Papa. El Papa desafortunadamente no tenía tiempo para la reflexión porque estaban en plena supervivencia. Y por eso, esa razón, tomaron todo lo que Agustín dijo y lo sancionaban y lo creían y lo convirtieron en dogma. El problema que tenemos con esa situación es que Agustín especuló muchísimo y esas especulaciones fueron tomadas como ciertas. De allí salió la creencia en el purgatorio y en el limbo, por ejemplo. 4 siglos después de Agustín, con el imperio carolingio, bajo el reinado de Carlomagno, se recuperó cierto grado de estabilidad política y eso permitió un breve renacer de la actividad teológica. El imperio se repartió entre todos los pueblos bárbaros.
porque no había unidad entre ellos. Entonces, hubo un momento en que los francos se impusieron sobre los ostros bárbaros. Esto fue en cabeza de Carlomagno, y él era cristiano. Entonces se rodeó de eruditos y afortunadamente los dejó pensar. Buscó a los viejos eruditos y los llamó a su corte. Carlomagno pensaba que su responsabilidad era educar y les fomentó para que enseñaran la teología cristiana. Este renacimiento fue breve debido a la rápida disolución del imperio de Carlomagno. El periodo carolingio no produjo pensadores comparables a los de la patrística, pero hubo un pensador muy importante y tal vez es una excepción. Y aquí tenemos a Juan Escoto Erigena. Él era irlandés, fue un gran erudito en el campo teológico y filosófico. Algunos lo consideran tan importante que piensan que es el precursor de la escolástica. El imperio carolingio duró solo 100 años. Vino un periodo oscuro y luego llegó la luz con Anselmo, obispo de Canterbury. Él era la máxima autoridad eclesiástica, no la máxima autoridad porque la máxima autoridad era la reina. Anselmo hacía teología sin utilizar la autoridad, sino utilizando únicamente la razón. Ya no se utilizaba el pupitrazo como en la época recién invadieron los bárbaros. Todo lo hacía con argumentos racionales. Lo razonaba sin tener que apelar a la Biblia. Eran argumentos de la existencia de Dios sin utilizar la Biblia. Él creó el argumento ontológico. Recordemos los otros argumentos sobre la existencia de Dios: el teleológico, el cosmológico y el moral o antropológico. Él puso de relieve una de las características más importantes y distintivas de la escolástica, que no es otra que el uso de la razón para estudiar los datos revelados como método a través del cual se procuraría conciliar la razón con la fe. Por eso es tan importante. Ahora vamos a ver a Pedro Abelardo. Él fue un gran dialéctico y gran pensador. Apelaba también a la razón y no a la autoridad de la Biblia. Fue muy controvertido. Es conocido por su romance con Eloísa. Escribió el sí y el no. Y este fue un escrito muy controvertido. Aunque utilizó de nuevo la dialéctica en la teología, ponía de manifiesto la contradicción entre los pensadores de aquel momento. Él decía que había una forma de razonar cuando la verdad se descubre en medio de la contradicción. Generó mucha resistencia. Puso en su libro temas teológicos y citaba a las autoridades que decían sí y no en los diferentes temas, pero no concluía. Solo mostraba las contradicciones, porque su objetivo era mostrar que las autoridades también se equivocaban. Él decía que se necesitaba otro medio para hacer teología y no a través solo de las autoridades. Pedro Abelardo en realidad lo que quería era generar debate. Ahora vamos a estudiar a Pedro Lombardo. Él escribió las sentencias de Pedro Lombardo. Este texto terminó siendo uno de estudio y pues él hizo algo muy similar a Pedro Abelardo. En muchos temas teológicos puso la contraposición de las diferentes figuras de aquella época en la parte en que se contradecían, pero dio un paso mucho más allá, y es que él sí concluía o decía que era exactamente lo que se debía hacer. Él citaba a las autoridades, pero también intentaba conciliar las posturas, algo muy parecido a lo que decía Hegel: tesis, antítesis y luego sintetizaba. Entonces, ese texto fue tan importante que los que eran aspirantes a maestros universitarios, para poderse graduar, tenían que hacer el comentario a las sentencias de Pedro Lombardo.